Mira, señor director, vamos a una nota. Vamos ya de inmediato a nuestro primer teleentrevistado. Lo voy a saludar de inmediato. Él es Pablo Kuznir. No sé si digo bien su apellido, él me corregirá si no es así. Pablo Kuznir Avendaño, coordinador de la Red Futuro, técnico profesional Macro Azul. Queremos hablar de la educación técnico profesional, que yo creo que es un tremendo tema. Pablo, ¿cómo va? Saludarle? Igualmente, un gusto saludarles. Buenos días a todas y a todos. ¿Dije bien su apellido? Pablo Kuznir. Así es. Bien. Sí, mire, yo hacía introducción de que en general hablamos harto de la primera infancia y obviamente hablamos harto de la educación superior. Pero creo que hablamos poco, creo que hablamos muy poco, casi nada, de la educación técnico-profesional. De cuando en cuando aparece un artículo que hace referencia al tema y yo creo que nos valoramos la necesidad que en la estructura laboral de nuestro país hayan profesionales técnicos. Entonces creo que no lo valoramos, no lo socializamos y por lo tanto no lo potenciamos. No sé si usted tiene la misma reflexión, don Pablo. Efectivamente, la misma reflexión, y no solo nosotros, esto es una problemática a nivel mundial, incluso en países desarrollados. La educación técnica está en un sitial inferior a la trayectoria de educación superior. Y para ahondar un poco más, la SOFOFA, quien yo represento, la Sociedad de Fomento Fabril, hace varios años ha sacado estudios de la necesidad de contar con un mayor número de técnicos calificados para poder dotar al mercado de más trabajadores que puedan enfrentar la digitalización, la automatización, la industria 4.0. Pero lamentablemente a la hora de contratar, las personas siguen eligiendo el currículum universitario versus el técnico. O sea, a pesar de que todos saben y coinciden de que se requieren más técnicos, a la hora de contratar pesa mucho más la universidad. Y eso la verdad es que es un error estratégico y un error garrafal, porque por un lado debilita el sistema técnico profesional y por el otro dota a personas universitarias, las deja en cargos para los cuales no fueron preparados, entonces aumenta la rotación, probablemente las rentas que ellos van a recibir no son las que se prometieron, ¿verdad? Porque está en un trabajo que es infracalificado. Sí, estamos conversando con Pablo Kuznir Avendaño, coordinador de la Red Futuro Técnico, Educación Técnico Profesional de la Macrozona Sur, que depende de la SOFOFA. ¿Por qué? Porque estos días se celebra el Día de la Educación Técnico Profesional. Yo creo que la gente ni siquiera sabe en su casa que por estos días se celebra el Día de la Educación Técnico Profesional. Vamos a los mitos. ¿Por qué yo la sensación que la gente prefiere la educación superior a la educación técnico profesional? Bueno, por la renta. Existe, no sé si es un mito o no, digamos. Ahí podemos ver experiencia comparada a nivel internacional. Los técnicos profesionales ganan menos que los profesionales en términos generales, diría usted, o es porque hoy nuestro sistema está hecho de tal manera que ganen menos. Tal vez, en el fondo lo que quiero saber, ¿es un mito o es una realidad? ¿Qué pasa con otros países? Por orden de cosas, el mito tiene un 50% de verdad y un 50% de falacia. Hay muchas especialidades técnicas profesionales que los egresados, los titulados, encuentran trabajo rápidamente. Sí, es una cosa súper importante. Ojo, exactamente. Para un técnico profesional es más fácil de pronto encontrar pega que para un profesional. Sí, eso es una realidad. Y eso tiene que ver con que hay muchos profesionales que están en el campo laboral todos los años, digamos. Exactamente. Y por otro lado, hay varias especialidades técnicos profesionales cuyas rentas superan los ingresos de un egresado de educación superior. Y ojo, el egresado de educación superior, como ya lo comentamos, puede tener problemáticas en un mercado que ya está copado, que está saturado de profesionales. Entonces tiene que ir optando por trabajo donde las rentas van disminuyendo. Entonces, el mito, la verdad es que la educación técnica es una forma rápida de acceder al mundo laboral y que en algunas circunstancias incluso puede pagar más que la formación universitaria. Que ojo, además,
En lo universitario te tomaste 5 años, ¿verdad?, en tener tu título, y un técnico profesional con 18 años ya puede empezar a desempeñarse rápidamente. Y desde ahí quizás optar a una trayectoria de formación en educación superior o un perfeccionamiento. Claro, o sea, en 2 años puedes obtener tu título, digamos, trabajar un tiempo, y es el camino que muchos hacen, obtener el título rápidamente para tener ingresos, digamos. Esos ingresos te permiten además, bueno, mantener tu familia, qué sé yo, vivir, pero además, guardando un poco de dinero, podrías optar a la perfección y a obtener un título profesional posteriormente, con 2 años más, estudiado, parcializado en el tiempo, digamos. Exactamente. Y aquí voy a hacer una distinción que poca gente conoce en realidad, porque la educación técnica tiene 2 componentes. Uno, que se da en los colegios o liceos técnicos profesionales, que es una formación. Tú eliges tu especialidad en tercero medio y la cursas durante tercero y durante cuarto medio. Después haces una práctica y recibes tu título técnico de nivel medio. Y eso ya te habilita para poder trabajar en distintos sectores productivos, como por ejemplo instalaciones eléctricas. Hay muchos liceos que están saliendo los jóvenes con 17, 18 años que ya tienen su certificado de instalador otorgado por la SEC. O así en distintas, hay una casuística grande de ejemplos. El otro mundo es el de la educación técnica profesional superior. Ahí estamos hablando de los CFTs y de los IPs. Ahí efectivamente tú tienes que cursar 2 años más de especialidad, de carrera, y obtener tu título de técnico de nivel superior. Pero ambos mundos coexisten. Entonces no hay que desconocer, y este es un dato muy importante, cerca del 40% de los jóvenes que salen de cuarto medio año a año, cerca del 40%, egresa de un liceo técnico profesional. Este es un número muy desconocido. Eso quiere decir que, bueno, ha ido disminuyendo, pero hace unos 5 años atrás, la mitad de los jóvenes salían del liceo técnico profesional. Y ojo, el liceo técnico profesional no está preparando mayoritariamente para rendir las pruebas de admisión en educación superior, sino para insertarte eficientemente en el mundo laboral o hacer una trayectoria de prosecución de estudios en instituciones de educación superior, CFT y IP. Ya tenemos más o menos el diagnóstico, rompiendo también algunos mitos sobre el tema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se potencia esto? ¿Es solo un tema de recursos? ¿Tiene que ver con énfasis políticos? ¿Tiene que ver también con una parte de educar a nuestra población? Que entiendo un poco lo que estamos haciendo ahora es eso, digamos, contándole a la gente, desmitificando algunas cosas. Educar, también recursos. ¿Cuál es el camino que hay que hacer para potenciar la educación técnico-profesional en los niveles que dijo usted? La educación técnico-profesional de los liceos y también la profesional en los CFT que señala usted. Voy a hablarle a distintos receptores. Primero a las familias. La mayoría de los padres caemos en la tentación de valorar más el título de educación superior que el de técnico profesional. Esto es lo que nosotros llamamos coloquialmente la universities. Y probablemente se traduce en esta frase de quien decía, mi papá me la dijo, y que probablemente muchos papás la dicen: tú tienes que tener un título, un cartón, si no, no eres nadie. Sí, claro. Eso ya ha pasado. ¿Sí? Eso es pasado y ha ayudado quizás en esa fase del país, ¿verdad? Se decía incluso, a aumentar la cantidad. ¿Sí? Se decía incluso, se decía, mira, obtén el título, después haz lo que quieras, pero obtén el título. Exactamente. Lo que es ridículo en sí mismo, eso se decía mucho en la familia, efectivamente. ¿Verdad? Se decía mucho. Eso ayudó a que un gran número de personas ahora sea profesional, sin duda. Sí. Pero ya tenemos que sacarlo de nuestro léxico, porque no da para más, ya está obsoleto. Aquí, el llamado nuevamente a la familia es que se informen los jóvenes que están cursando o que van a elegir por una alternativa técnico-profesional, que vean cuáles son las posibilidades en términos de empleo, en términos de remuneración a las cuales puedan acceder, y que hagan la comparación con una trayectoria en una universidad, que es mucho más tiempo y que las probabilidades de empleo en algunas carreras, ustedes sabemos que están saturadas. Eso por un lado. Por otro, me cambio de receptor. Las empresas. La educación técnica profesional no tiene razón de ser si no está articulada con las empresas, ya sea para los colegios o para los CFTIP. Acordémonos que en algún momento el ser humano va a tener que trabajar, ¿verdad? Para poder realizarse, tiene que generar sus recursos y va a llegar a alguna empresa o
o a un emprendimiento propio. Por lo tanto, en el mercado laboral se va a insertar sí o sí, ¿ya? El llamado es para las empresas. Estas tienen que abrirse y constituirse como centros de aprendizaje. Tienen que tomar acciones para poder recibir a los jóvenes a temprana edad. Estoy hablando del sistema de alternancia gradual. Esto es que los jóvenes están 2 días en la empresa formándose y 3 días en su colegio. Esto es un modelo propiamente alemán o de países de Europa que trae muchos años de experiencia y que en Chile está implementado, pero que muy poca gente conoce. Entonces las empresas, primero, abrirse como centros de aprendizaje, tomar estos conceptos e implementarlos. ¿Por qué? Porque mejora la productividad, porque tienes trabajadores mucho más competentes, los puedes formar desde una técnica muy superior y además con tus propios equipos y herramientas. Entonces beneficia tanto a la persona, a la empresa y al liceo, que no tiene que hacer una inversión enorme por contar con una maquinaria que es carísima. Entonces, otros llamados a la empresa a vincularse, a los padres y a apoderados y a la comunidad educativa a informarse acerca de las alternativas. Y al Ejecutivo eventualmente también, o más que el Ejecutivo, al establishment, al mundo político, a quienes hacen las leyes para potenciar de igual forma con recursos los liceos industriales, por ejemplo, que, mire, si nosotros nos vamos a algún liceo industrial aquí, vamos a encontrar probablemente máquinas abandonadas, obsoleta en muchos casos, precisamente porque es caro. Entonces, también imagino yo, tiene que haber un llamado a una tercera patita eventualmente a quienes resuelven el tema de educación del país. Sin duda, pero aquí también quiero ser franco, en los últimos años, independiente de los gobiernos, la educación técnica se ha puesto sobre la mesa. Ha habido un cambio muy grande en términos de darle mayor importancia. ¿No ha sido suficiente? Sin duda que no ha sido suficiente, pero no podemos desconocer que los ministerios, independientes de sus coaliciones gobernantes, han puesto el tema sobre la mesa. Ahora, aún falta que muchos de nuestros legisladores le den el peso específico a la educación técnica profesional, porque hay un tema de recursos indudable que tenemos que mejorar. Hay un tema de celeridad, de rapidez. Estamos actualizando las mallas de las especialidades a una velocidad que no es la adecuada. O sea, todos sabemos lo rápido que cambia el mundo, sobre todo ahora en la época de la industrialización, automatización, perdón, y nuestros planes y programas están en su mayoría muy desfasados con lo que realmente se requiere. Eso es un problema. Y hay un llamado claro a que le pongamos celeridad, velocidad y prioridad a esto. Y ojo, para construir los planes no se pueden hacer sin la participación de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, aquí el llamado también a nuestros legisladores es que no miran a la empresa aquí como el demonio, ¿verdad? Que la educación aliada con la empresa, no, porque aquí esa lógica se tiene que dar de una manera natural y permanente, si no estamos condenados a seguir en el subdesarrollo. Pablo Kuznir Avendaño, coordinador de la red Futuro, de la educación técnico profesional de la macrozona sur, dependiente de la SOFOFA. Muchas gracias por conversar con TV Noticias. Esperamos que esta entrevista haya sido clarificadora para quienes nos están viendo. Que esté muy bien, Pablo. Encantado, muchas gracias por la invitación, un abrazo y feliz día a todos los liceos técnicos profesionales esta semana que están llenos de actividades celebrando. Ojalá que la ATP sea longeva y que vuelva al sitial de relevancia de los países desarrollados. Muy bien, Pablo, que esté muy bien. Adiós. Nuestro primer entrevistado. Felicidades, por supuesto. Nos sumamos a todos los liceos técnicos profesionales, a los CFT, a todos los que tienen que ver con la educación técnico profesional, que insisto yo, falta que linquemos el diente a ese tema. Tenemos una página aquí en Instagram para que usted que quedó interesado en este tema, Red Futuro Técnico G. Red Futuro Técnico G. Ahí está, para que ingrese en Instagram a esa página y pueda interiorizarse a este tema. Hay que preocuparse, chiquillos, del futuro, pero hay que preocuparse, no solo preocuparse, sino ocuparse. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Miro mis opciones y estudie, mire, visite páginas. Aquí le mostramos una. Averigüe sueldos, montos, oportunidades laborales. Un técnico profesional es más fácil que obtenga trabajo incluso que un profesional. A veces mucho más fácil, ¿eh? Mucho más fácil. Ya, nos vamos a la pausa comercial. La primera de esta jornada, volvemos de inmediato, no se vaya.